Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de Don Quijote. De Don Quijote. Exacto, a través de la página de Wikipedia en español, para descubrir todos sus secretos y controversias, ¿verdad? Sí, porque la página no se queda solo en la superficie. Claro. Explora las diferentes interpretaciones que ha tenido el libro a lo largo de la historia. Ya. Habla de su realismo, los temas que aborda, las técnicas que usa Cervantes. Es como una guía para entender esta obra maestra, ¿no? Totalmente, una guía completa. Y hablando de su impacto, El Quijote fue un éxito desde el principio. Imagínate, desde su publicación ya se representaba en funciones estudiantiles, Así. en ciudades como Córdoba y Zaragoza. Increíble. Era un fenómeno. Y no podemos olvidar la controversia con esa segunda parte no autorizada. Así, la de Alonso Fernández de Avellaneda. ¿Quién era ese tal Avellaneda? Pues hasta hoy, su identidad sigue siendo un misterio. ¿Un misterio? Hay muchas teorías, algunos dicen que era un rival de Cervantes. Otros que era un personaje del libro, quién sabe. Pero esa segunda parte, digamos apócrifa, hizo que Cervantes se pusiera a escribir su propia segunda parte. Exacto. Y hasta juega con eso en el libro. Ah, sí. Los personajes saben de la existencia de las dos versiones. Interesante. Cervantes incorporando la realidad a la ficción. Un genio. Un genio, sin duda. Y hablando de genialidad, ¿qué me dices de la estructura del Quijote? Bueno, es peculiar, ¿verdad? La primera parte se divide en 4 secciones. Como imitando a la Amadís de Gaula. Exacto. Pero en la segunda parte, Cervantes rompe con ese esquema. Ya. Y además introduce el recurso del manuscrito encontrado. Atribuido así de Hamete Benengeli. Un historiador árabe, supuestamente. Claro, metaficción pura. Cervantes jugando con la realidad y la ficción. Haciéndonos dudar de qué es verdad y qué es invención. Involucrando al lector en ese juego. Exacto, una obra maestra. Totalmente una obra maestra. ¿Y qué te parece si repasamos algunos puntos clave de la trama? Me parece bien. ¿Por dónde empezamos? Bueno, en la primera parte tenemos la primera salida de Don Quijote. Esa famosa salida. Su autoproclamación como caballero andante. En una venta que él crea un castillo. Exacto. Y luego el encuentro con los rebaños de ovejas. Que él confunde con ejércitos. Claro. Y no podemos olvidar la liberación de los galeotes. Y que, por cierto, no se lo agradecen mucho. Para nada, una aventura tras otra. ¿Cuántas cosas pasan en la primera parte? Y en la segunda. En la segunda parte, Sancho viaja a El Toboso con un mensaje para Dulcinea. Ajá. Don Quijote baja a la cueva de Montesinos. Donde vive experiencias increíbles. Los duques se burlan de ellos con bromas pesadas. Y finalmente, el duelo con el caballero de la Blanca Luna. Un punto de inflexión en la historia. Un punto de inflexión sin duda. Y ahora, centrémonos en las interpretaciones. ¿Cómo se ha percibido el Quijote a lo largo de la historia? Porque ha habido muchas, ¿verdad? Muchísimas. Al principio se veía como una parodia, algo cómico. Con Don Quijote como un personaje ridículo. Exacto. Pero en el romanticismo la cosa cambia. Pensadores como Heine, Schlegel, Schelling, Hazlitt ven en la obra una confrontación entre el idealismo y la realidad. Don Quijote deja de ser solo un personaje cómico. Y se convierte en un héroe trágico. Un símbolo de la lucha contra un mundo que no comprende sus ideales. Exacto, una visión mucho más profunda. Y hablando de visiones profundas, muchos autores han analizado al Quijote. Claro, Dostoyevsky veía en él un reflejo del alma humana. De la bondad innata. Turgenev lo comparaba con Hamlet. 2 personajes muy diferentes. Unamuno, por su parte, se fijaba en el regreso a la cordura de Alonso Quijano. En el capítulo final, Y Sologub destacaba la capacidad de Don Quijote para transformar la realidad en arte. a través de Dulcinea. Exactamente. Cada lector encuentra su propio Quijote. Sin duda, una obra con múltiples lecturas. Y no olvidemos su impacto en el realismo. ¿Cómo transformó el Quijote la forma de narrar? Fue una revolución, rompió con la tradición de las novelas de caballerías. ¿En qué sentido? Pues la narrativa se centra en los personajes y su evolución. Ya no solo en la acción y las aventuras. Exactamente. ¿Y podrías darnos un ejemplo? Claro, Don Quijote es un personaje complejo, contradictorio. No es un héroe plano como en las novelas de caballerías. Exacto, y su final es un ejemplo de realismo. Cuando reconoce la futilidad de sus ideales caballerescos. Un final que no te esperas en una novela de esa época. Sin duda, una obra que se adelanta a su tiempo. Un precursor de la novela moderna. Y antes de hablar de su impacto global, ¿qué nos dices de las técnicas narrativas? Bueno, el humor es fundamental en el Quijote. Ese humor tan particular de Cervantes. Ironía, contraste, parodia, todo para crear situaciones cómicas. Que a la vez invitan a la reflexión. Exactamente. Un humor inteligente. ¿Y qué me dices del uso del diálogo?
El diálogo es magistral en el Quijote. Los personajes interactúan, se escuchan. No son marionetas del autor. A través del diálogo se revelan sus personalidades. Sus ideas, sus contradicciones. Y unos diálogos vibrantes llenos de matices. Y no olvidemos la metaficción. Ah, sí, esa técnica que mencionamos antes. Cervantes jugando con la realidad y la ficción. Los personajes son conscientes de que están en una obra literaria. Un juego de espejos, fascinante. Y hablando de viajes, ¿qué nos puedes contar sobre la trascendencia del Quijote? Bueno, su influencia se puede ver en autores de todo el mundo, ¿Un impacto global, sin duda? desde Fielding en Inglaterra hasta Dostoyevsky en Rusia. Impresionante. El Quijote ha traspasado fronteras. Y ha inspirado a generaciones de lectores y escritores. A eso lo llamamos cervantismo. El estudio y la influencia de Cervantes en la cultura universal. Exacto, un fenómeno global. Y ahora, una pregunta que siempre me ha intrigado. Dime. ¿Dónde está La Mancha? El lugar de donde viene Don Quijote. Esa es una de las grandes incógnitas del libro. Cervantes nunca lo dice explícitamente. Y se ha generado muchas especulaciones. ¿Hay alguna teoría que tenga más peso? Algunos estudiosos creen que La Mancha está en Villanueva de los Infantes. ¿Basándose en qué? En las descripciones geográficas del libro, las distancias. Ya. Pero otros creen que La Mancha no existe. Es una creación literaria de Cervantes. Una La Mancha imaginaria. Qué interesante. Cada lector puede imaginar su propia La Mancha. El lugar donde nacen las aventuras de Don Quijote. Y hablando de aventuras, ¿cómo ha impactado el Quijote en Hispanoamérica? Bueno, su influencia es enorme, desde los primeros cronistas hasta los autores del boom latinoamericano. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Claro, Borges, García Márquez, Vargas Llosa. Grandes nombres de la literatura. Todos ellos reconocen la influencia del Quijote en sus obras. Y fuera de Hispanoamérica. El Quijote se ha traducido a más de 140 idiomas. Increíble. Se ha adaptado a óperas, ballets, incluso videojuegos. Una obra que ha llegado a todos los rincones del mundo. Sin duda, un clásico universal. Hablamos de ejemplos concretos. ¿Qué hay de la literatura inglesa? En Inglaterra, el Quijote tuvo un gran impacto desde su primera traducción. En el siglo XVII. Autores como Henry Fielding, Lawrence Sterne, Charles Dickens, Grandes nombres de la literatura inglesa. todos se inspiraron en el Quijote. Y en Estados Unidos. También ha tenido mucha influencia. ¿En qué autores, por ejemplo? Mark Twain, Herman Melville, William Faulkner. Más grandes nombres. Todos reconocen la influencia de Cervantes. Una obra que ha inspirado a escritores de todas las épocas. Y de todas partes del mundo. Y hablando de todas partes del mundo, has mencionado las traducciones. Ah, sí, traducir el Quijote es un desafío. No solo se trata de traducir las palabras. Hay que captar la ironía, el humor, la riqueza del lenguaje, Un trabajo complejo. que requiere un gran conocimiento de la obra y de los idiomas. Y para terminar esta primera parte, volvamos a la controversia. A la segunda parte apócrifa. ¿Qué se sabe de Avellaneda? La verdad es que muy poco. Su identidad sigue siendo un enigma. Un enigma que ha generado muchas especulaciones. ¿Qué lo motivó a escribir esa segunda parte? No se sabe con certeza. ¿Algún rival de Cervantes? ¿Alguien ofendido por el libro? Hay muchas teorías, pero ninguna concluyente. Un misterio más en torno al Quijote. Un libro lleno de sorpresas. Y hablando de sorpresas, ¿se sabe si Cervantes imaginó el éxito de su obra? Es difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es que fue un éxito desde el principio. Y que ha seguido cautivando lectores a lo largo de los siglos. Una obra temporal, un clásico universal. Exactamente. Y eso es lo que la hace tan especial. Una obra que sigue viva después de tantos años. Una obra que nos invita a reflexionar, a soñar, a vivir. Una obra que nos recuerda la importancia de la imaginación. Y de la lucha por un mundo mejor. Un mundo donde la justicia y la bondad prevalezcan. Un mundo que quizás solo Don Quijote puede conseguir. Quién sabe, la esperanza es lo último que se pierde. Y con esa nota de esperanza, terminamos esta primera parte. De nuestro viaje por el mundo del Quijote. En la próxima parte, seguiremos explorando su legado. Y su impacto en la cultura universal. Hasta entonces, les invitamos a seguir leyendo, a seguir soñando. Y a seguir descubriendo los secretos del Quijote. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y retomando nuestro viaje por el Quijote, recordemos su originalidad. ¿Qué hace esta obra tan única? Buena pregunta. Creo que su capacidad para romper con las convenciones de la época El Quijote no es una simple novela de caballerías. va mucho más allá.
Cervantes introduce elementos innovadores. Que transforman la narrativa, ¿no? Totalmente. La mezcla de géneros, la complejidad de los personajes. La parodia constante. Y por supuesto el uso magistral del lenguaje. Es un nuevo género literario, con sus propias reglas. En el Quijote encontramos elementos de la novela de caballerías, la picaresca, Y también la novela pastoril, incluso del teatro. una mezcla increíble. Cervantes las combina de forma magistral. Y hablando de cosas magistrales, ¿qué me dices de la metaficción? Ah, la metaficción, una técnica que hace que la obra reflexione sobre sí misma. ¿Cómo? Es como si Cervantes nos dijera, esto es una historia inventada. Pero al mismo tiempo te invita a reflexionar sobre la realidad y la ficción. Los personajes son conscientes de que están en un libro. Exactamente, Cervantes juega con esas ideas constantemente. ¿Y podrías darnos algún ejemplo? Claro, en la segunda parte, Don Quijote y Sancho se encuentran con personajes que han leído la primera parte. Imagínate. Sus hazañas ya son conocidas, la realidad y la ficción se confunden. El lector se cuestiona qué es real. ¿Un juego de espejos? Fascinante. Y hablando de juegos, ¿qué hay del humor en el Quijote? El humor es fundamental. ¿Qué tipo de humor usa Cervantes? Un humor inteligente, basado en la ironía, el contraste, la parodia. No es un humor cruel. No, invita a la reflexión, a la crítica social. Nos reímos de Don Quijote, pero también pensamos en la sociedad. En la naturaleza humana. Un humor que nos divierte y nos interpela. Exactamente, un humor con muchas capas. Y hablando de capas, ¿qué impacto ha tenido el Quijote en la filosofía? Muchísimo. Muchos filósofos lo han estudiado a lo largo de la historia. Por ejemplo, Nietzsche, Kierkegaard, Foucault. grandes nombres de la filosofía. El Quijote plantea cuestiones sobre la libertad, la moral, la verdad. Temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Sin duda, una obra que nos hace pensar. Y volviendo al libro, ¿por qué crees que sigue siendo relevante? Porque nos habla de temas universales, el amor, la justicia, la libertad, Temas que nos interesan a todos. la lucha contra la adversidad, la búsqueda de la verdad. Temas que no pasan de moda. Y la figura de Don Quijote, un idealista que lucha contra la injusticia. Un modelo a seguir para muchos. Nos enseña a no rendirnos, a mantener la esperanza, A creer en un mundo mejor. a pesar de las dificultades. Y hablando de dificultades, mencionaste las traducciones del Quijote. Así, la primera fue al inglés en 1612. Poco después de su publicación en español. Y desde entonces se ha traducido a muchísimos idiomas. Cada traducción refleja la época y la cultura en la que se hizo, El Quijote se reinventa con cada nueva lengua, adaptándose a cada cultura. sin perder su esencia, Una obra con una vida propia. capaz de transformarse y renacer. ¿Hay alguna traducción que sea considerada la mejor? Es difícil decirlo, cada una tiene sus virtudes y defectos, Claro. pero algunas de las más aclamadas son la de John Ormsby al inglés, Ajá. la de Jean-Pierre Claris de Florian al francés, Y al ruso. la de Nikolai Lubimov, Habrá que leerlas todas para comparar. y descubrir las sutilezas de cada una. Y hablando de leer, ¿cómo se recibió el Quijote en su época? Curiosamente, al principio se veía como una obra divertida, Una parodia de las novelas de caballerías. algo que hacía reír a la gente. Pero con el tiempo, su significado se ha ido profundizando. Hoy en día es considerada una obra maestra. Una de las más importantes de la literatura universal. Su significado ha evolucionado con el paso del tiempo. Y hablando de evolución, ¿qué nos puedes contar sobre las diferentes interpretaciones del Quijote? Hay muchas. Cada lector encuentra su propio Quijote. Hay muchas interpretaciones. Para algunos, Don Quijote es un loco idealista, Que lucha contra molinos de viento. un símbolo de la ingenuidad, de perseguir sueños imposibles, Para otros es un héroe trágico. que representa la lucha contra una sociedad que no lo comprende, Un símbolo de resistencia. de perseverancia frente a la adversidad. Y para otros es un símbolo de la búsqueda de la verdad y la justicia. Un recordatorio de que hay que luchar por lo que creemos. Incluso cuando el camino es difícil. Exactamente, un personaje con muchas caras. Y hablando de variedad, mencionaste que el Quijote ha inspirado a artistas. Así, pintores, escultores, músicos, cineastas. Creadores de todo el mundo, Sus personajes, temas, imágenes han sido recreados en muchas obras. demostrando la influencia de Quijote. En otras disciplinas, sin duda. ¿Y alguna obra que te haya llamado la atención? Las pinturas de Picasso de Don Quijote y Sancho Panza son fascinantes. ¿Qué tienen de especial? Picasso reinterpreta la iconografía clásica con un estilo vanguardista. Interesante. También me gusta la ópera Don Quijote de Jules Massenet. Y en cine. La película El hombre de la Mancha con Peter O'Toole. No es una adaptación literal, ¿verdad? No, pero transmite la esencia del Quijote. Su idealismo, su lucha. Exacto, una película que vale la pena ver. Y hablando de cosas que valen la pena, ¿qué me dices de los videojuegos?
Hay varios juegos basados en la historia de Don Quijote. ¿Ah, sí? Aventuras gráficas, juegos de rol, juegos de acción, Una variedad de géneros. que adaptan la historia a las posibilidades del videojuego. Y para terminar esta segunda parte, ¿por qué crees que el Quijote es tan popular? Porque habla de temas universales, el amor, la justicia, la libertad, Temas que nos interesan a todos. la búsqueda de la verdad, la lucha contra la adversidad. Temas que no pasan de moda. Don Quijote, un personaje que nos inspira A luchar por nuestros sueños. a no rendirnos, a creer en un mundo mejor Un personaje que nos invita a ser mejores personas. y que nos recuerda que la realidad puede ser transformada. Por nuestra imaginación, nuestro deseo de un mundo mejor. Exacto, un mensaje de esperanza. Volviendo a la complejidad de la obra, Cervantes crea personajes increíbles, Personajes con sus propias motivaciones, contradicciones. que evolucionan a lo largo de la historia. Personajes complejos, llenos de vida. Y la relación entre Don Quijote y Sancho Panza es única, Dos personajes tan distintos, unidos por un viaje. que los transforma a ambos. ¿Qué hace que esta relación sea tan especial? Y una pregunta, ¿qué podemos aprender de ella? Es una relación de contrastes. Don Quijote representa el idealismo, Sancho, el sentido práctico. la búsqueda de la gloria frente a la búsqueda del bienestar material, Dos visiones del mundo que se complementan, se influyen mutuamente, aprenden el uno del otro. evolucionan juntos. Nos enseña que, a pesar de las diferencias, Podemos construir lazos de amistad y respeto, necesitamos idealismo para afrontar la realidad. y realismo para no perdernos en los sueños. Un equilibrio perfecto. La complejidad del ser humano, Y hablando de complejidad, El Quijote fue una obra precursora. de la novela moderna. ¿Cómo influyó en el desarrollo de este género? Rompió con las convenciones de la época, sentó las bases, Para la novela moderna, ¿en qué sentido? la profundidad de los personajes, la complejidad de la trama, La mezcla de géneros, el humor, la ironía, la reflexión sobre la ficción. elementos que influyeron en las novelas posteriores. Una obra que marcó un antes y un después. Y hablando de marcar, has mencionado el impacto del Quijote en otras artes. En la música, la pintura, el cine. ¿Podrías ampliar un poco más? ¿El Quijote ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas? A lo largo de la historia, Su influencia se ve en la ópera, el ballet, la pintura, la escultura. incluso en los videojuegos, Los personajes, temas y imágenes del Quijote han sido recreados, reinterpretados de muchas maneras, demostrando su capacidad para trascender la literatura, para convertirse en un referente cultural. un referente universal. Y hablando de universalidad, mencionaste las traducciones. Los desafíos de traducir una obra tan compleja. Exacto, ¿cuáles son? No se trata solo de traducir palabras, hay que captar la riqueza del lenguaje. Los juegos de palabras, la mezcla de registros, La intención del autor es un trabajo muy complejo que requiere un gran conocimiento del Quijote y del idioma al que se traduce. para transmitir la esencia de la obra original. Exactamente, una tarea difícil pero gratificante. Y hablando de gratificante, ¿qué legado ha dejado el Quijote? Un legado inmenso nos invita a reflexionar sobre el amor, la justicia, La libertad, la verdad, la lucha, los sueños. la complejidad del ser humano, Nos ha regalado personajes inolvidables. que se han convertido en arquetipos universales, Una obra que nos sigue hablando a través de los siglos. con una vigencia sorprendente. Nos enseña a ser mejores personas, A luchar por nuestros sueños, a no rendirnos. a creer en la bondad, a encontrar la belleza en lo cotidiano, Totalmente de acuerdo, un mensaje atemporal, que la realidad puede ser dura, pero que podemos transformarla con nuestra imaginación. nuestro deseo de un mundo mejor. Un mensaje de esperanza y optimismo. Y hasta aquí nuestro deep dive en el mundo del Quijote. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión. En una de las obras más importantes de la literatura. Para terminar, una pregunta para reflexionar. ¿Qué significa para ustedes Don Quijote en el mundo actual? ¿Qué nos puede enseñar sobre cómo vivir nuestras vidas? Sobre cómo afrontar los desafíos del mundo. Los invitamos a explorar la obra Y a descubrir su propia interpretación. de este clásico temporal. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del láser. Ah, Sé lo que estás pensando. ajá. Láser, eso no es cosa de ciencia ficción. Pues prepárate para sorprenderte porque vamos a descubrir cómo esta tecnología,
que se basa en la mecánica cuántica para crear un haz de luz superpotente. Sí. Está presente en muchísimos aspectos de tu vida diaria. Es verdad. Nuestra guía en este viaje va a ser el artículo de Wikipedia sobre el láser. Efectivamente, desde leer códigos de barras en el supermercado hasta la cirugía ocular, pasando por internet de fibra óptica, el láser está por todas partes. En todas partes. Y lo más fascinante es que su historia comienza hace más de un siglo, ¡Wow! mucho antes de que se construyera el primer láser. Exacto. La historia del láser es una de esas que te demuestran que los grandes avances científicos no ocurren de la noche a la mañana. No, para nada. Es como una carrera de relevos, donde cada científico va aportando su granito de arena hasta llegar a la meta. Totalmente. Todo empezó con Albert Einstein en 1915. Einstein. Puede que lo recuerdes por la teoría de la relatividad, Carajo. pero también sentó las bases teóricas para el desarrollo del láser con su trabajo sobre la emisión estimulada. O sea que ya estaba pensando en láser. En esencia, descubrió cómo un fotón, una partícula de luz, puede estimular la emisión de otro fotón idéntico, amplificando así la luz. Wow, o sea que Einstein, sin saberlo, ya estaba imaginando el láser. Increíble cómo una idea puede tardar décadas en materializarse. Sí. Y después de Einstein, ¿quién tomó el relevo en esta carrera? Bueno, pasaron unos cuantos años hasta que en 1953, Ajá. Charles Townes, James Gordon y Herbert Zeiger construyeron el primer máser, El máser. el precursor del láser. Precursor del láser. Interesante. La diferencia es que el máser amplificaba microondas en vez de luz visible, Ya pero vi. al principio era el mismo Pues. emisión estimulada para generar un haz coherente. Entiendo. Y fíjate, en este punto, nadie sabía muy bien qué hacer con el máser. Oh, no. Se decía que era una solución en busca de un problema. Es curioso cómo a veces las ideas más revolucionarias tardan en encontrar su lugar en el mundo. Sí. Pero claro, en 1960 llegó Theodor Neumann y construyó el primer láser funcional utilizando un rubí como medio activo. ¿Te Exacto. imaginas la emoción de ver ese primer haz de luz roja coherente? Debe ser un momento histórico. Sin duda. Y aunque en ese momento no se veían aplicaciones inmediatas para el láser, en poco tiempo su potencial se hizo evidente. Ya. Pero para entender realmente por qué el láser es tan revolucionario, Sí, tenemos que comprender cómo funciona. me parece perfecto. ¿Te parece si abrimos la caja y miramos las entrañas de un láser? Claro. Según el artículo de Wikipedia, hay 3 elementos claves. Sí. La cavidad óptica resonante, el medio activo y el bombeo. Correcto. Empezamos por la cavidad. Claro, imagina un espacio cerrado entre dos espejos, Ajá. uno totalmente reflectante y otro que deja escapar un poco de luz. La luz rebota entre estos espejos como una pelota de ping-pong Ok. y en cada rebote pasa por el medio activo. Ajá, entiendo. Es como si la luz estuviera dando vueltas en un circuito y en cada vuelta se hace más potente. Exactamente. Y hablando del medio activo, ¿qué es exactamente? ¿Y qué papel juega en todo esto? El medio activo es la clave de la amplificación de luz. Ajá. Puede ser un sólido, un líquido o un gas. Ya veo. Y lo importante es que tenga la capacidad de absorber energía y luego liberarla en forma de luz, gracias a la emisión estimulada que mencionamos antes. O sea que el medio activo es como el combustible que alimenta el láser. Correcto. Y aquí entra el bombeo, ¿verdad? Es la energía que se le da al medio activo para que pueda generar esa luz amplificada. Exactamente. El bombeo puede ser de diferentes tipos, por Ya. ejemplo, con luz de otra fuente Mm. o con una descarga eléctrica. Ah, El objetivo es excitar los átomos del medio activo para que estén listos para liberar fotones. entiendo. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, Ajá. porque para que un láser funcione realmente bien, Sí. necesitamos algo llamado inversión de población. Inversión de población Sí. suena un poco a jerga científica. Un poco sí. Puedes explicarlo de forma que lo entienda hasta mi abuela. Claro. Imagina un estadio lleno de gente. Vale. Normalmente la mayoría está sentada Sí. y solo unos pocos están de pie. Ah. En un láser queremos que la mayoría de los átomos del medio activo estén de pie. De pie. Es decir, en un estado excitado, listos para liberar fotones. Ya veo. Cuando esto ocurre, la emisión estimulada se dispara y la luz se amplifica rápidamente. Me encanta la analogía del estadio. Ahora entiendo por qué la inversión de población es tan importante. Sí. Es como si prepararas el terreno para que la luz se amplifique a lo grande. Exactamente. Y una vez que la luz ha dado suficientes vueltas en la cavidad, amplificándose en cada paso. Una parte sale por el espejo que deja pasar un poco de luz. Correcto. Ya tienes tu haz láser. Coherente, monocromático y direccional. Exacto. Increíble.
Es un proceso complejo. Sí. Pero al mismo tiempo, es fascinante ver cómo la física y la ingeniería se unen para crear algo tan potente como un láser. ¿Es verdad? Ahora que ya entendemos cómo funciona un láser por dentro, Ajá. ¿te parece si pasamos a explorar los diferentes tipos de láseres que existen? Por supuesto. La variedad de láseres es enorme. Entiendo. Y cada uno tiene sus propias características y aplicaciones. Desde los diminutos láseres de semiconductores que están en tu reproductor de DVD hasta los potentes láseres de gas que se usan en la industria. ¿O no? El mundo de los láseres es vastísimo y lleno de sorpresas. Qué ganas de adentrarnos en ese mundo. Yeah. Pero por hoy creo que hemos cubierto suficiente terreno. Sí, Hemos viajado desde las ideas de Einstein hasta el funcionamiento interno de un láser. un viaje fascinante. En la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos la asombrosa variedad de láseres que existen y cómo se utilizan en la vida real. Prepárate. No te lo pierdas. Hasta la próxima. De vuelta al fascinante mundo del láser. Aquí estamos. Espero que hayas tenido tiempo de reflexionar sobre la gran variedad de láseres que existen. Sí, la verdad es que sí. ¿Estás listo para explorar cómo se usan en el mundo real? Totalmente. La verdad es que me has dejado con la intriga. Mm. En la primera parte vimos cómo funciona un láser por dentro, Ajá. pero ahora quiero ver cómo esa tecnología se traduce en aplicaciones concretas. ¿De acuerdo? ¿Por dónde empezamos? Bueno, podríamos empezar por un campo donde el láser ha sido realmente revolucionario, Sí, la medicina. a la medicina. Gracias a su precisión y a su capacidad de cauterizar tejidos, Ajá. el láser ha transformado la cirugía. Ya. Piensa en la cirugía ocular con láser, por ejemplo. Claro. Corregir la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo se ha convertido en un procedimiento relativamente sencillo gracias al láser. Cierto. Y no solo en oftalmología. No. El láser se utiliza en otras especialidades médicas como dermatología. Odontología y cirugía estética. Mm. Es increíble pensar que una herramienta tan precisa pueda usarse para tratar problemas de la piel, blanquear los dientes o incluso eliminar arrugas. Exacto. El láser se ha convertido en una herramienta multiusos en medicina. Ya. Y su uso sigue expandiéndose a medida que se descubren nuevas aplicaciones. Así va. Pero la medicina es solo la punta del iceberg. El láser también ha revolucionado la industria. Ahora que lo mencionas, recuerdo haber leído sobre el uso del láser en la industria para cortar y soldar metales. ¿Es eso correcto? Sí, el láser se ha convertido en una herramienta fundamental en la industria manufacturera. Ya. Su precisión y la alta densidad de energía que puede alcanzar lo hacen ideal para cortar, soldar, marcar y grabar una gran variedad de materiales. Y lo mejor es que lo hace de forma rápida, eficiente y con un mínimo desperdicio de material. Es como tener un bisturí de alta tecnología para trabajar con metales, plásticos y otros materiales. Efectivamente. Además, el láser ha permitido automatizar muchos procesos industriales. Sí. Los robots, equipados con láseres, pueden realizar tareas complejas con una precisión milimétrica, lo que aumenta la productividad y reduce los errores humanos. Totalmente, y no solo eso. Y más. El láser también se utiliza en la industria para la inspección de calidad, la metrología de alta precisión e incluso para la creación de prototipos rápidos. ¡Wow! Realmente es difícil imaginar la industria moderna sin el láser. Impresionante cómo el láser ha optimizado y mejorado tantos procesos industriales. Sí. Y ahora, cambiando de tema, hablemos de las telecomunicaciones. Aquí también el láser ha tenido un impacto enorme, ¿verdad? Sin duda, la fibra óptica. La fibra óptica. Utiliza la luz láser para transmitir información a alta velocidad. Ha revolucionado la forma en que nos comunicamos. Es cierto. Tú hacer fibra óptica. Ajá. Podemos disfrutar de conexiones a Internet ultra rápidas, videoconferencias en alta definición y streaming de contenido multimedia sin interrupciones. Es cierto, vivimos en un mundo hiperconectado. Sí. Y en gran parte se lo debemos a la fibra óptica y al láser. Totalmente. Es increíble pensar que un simple haz de luz puede transportar tanta información a velocidades increíbles. Y no solo eso. No. El láser también se utiliza en sistemas de almacenamiento óptico, como los CD, DVD y Blu-ray, Claro. que nos permiten guardar grandes cantidades de información en un formato compacto y duradero, Ya vemos. desde la música hasta las películas, pasando por los videojuegos y los datos personales. El láser nos ha dado la capacidad de almacenar y acceder a la información de una forma que antes era impensable. Es como si el láser hubiera abierto una nueva dimensión en la forma en que interactuamos con la información. Y hablando de dimensiones,
No podemos olvidar los hologramas. Esas imágenes tridimensionales que parecen flotar en el espacio. Siempre me han fascinado. Es como si la ciencia ficción se hiciera realidad. Los hologramas son un ejemplo fascinante de cómo el láser puede usarse para crear ilusiones ópticas. Aunque todavía no se utilizan de forma masiva, tienen un gran potencial en campos como la publicidad, el entretenimiento e incluso la medicina. Interesante. Imagina poder visualizar un órgano en 3D antes de una cirugía. ¡Wow! O poder interactuar con una imagen que parece real. ¿En serio? Las posibilidades son infinitas. Es increíble cómo el láser puede desafiar nuestra percepción de la realidad. Sí. Y hablando de desafíos, ¿qué me puedes contar sobre las aplicaciones del láser en la investigación científica? El láser es una herramienta fundamental en muchos campos de la ciencia. Ya veo. Desde la espectroscopia, que permite analizar la composición de la materia, hasta la interferometría, que se utiliza para medir distancias con una precisión increíble. Wow. El láser ha abierto nuevas vías de investigación en física, química, biología, incluso astronomía. Es realmente impresionante cómo una tecnología tan versátil puede tener un impacto tan profundo en tantas áreas del conocimiento humano. Es verdad. Y hablando de impacto, no podemos ignorar las aplicaciones del láser en el ámbito militar. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de ello. Tienes razón. En el ámbito militar, el láser se utiliza para una variedad de propósitos, desde sistemas de guiado de precisión para misiles, sistemas de defensa antimisiles. Ya veo. Y también se está investigando su uso como armamento. Es un tema que genera debate, ya que el uso del láser como arma plantea cuestiones éticas y de seguridad importantes. Entiendo, es importante que cualquier desarrollo tecnológico, especialmente en el ámbito militar, se aborde con responsabilidad y teniendo en cuenta las posibles consecuencias. De acuerdo. Pero dejando de lado las controversias, volvamos a un terreno más ligero. ¿Qué me puedes contar sobre las aplicaciones del láser en el entretenimiento? En el mundo del espectáculo, el láser se utiliza para crear efectos visuales impresionantes en conciertos, festivales y otros eventos. Los haces de luz láser de diferentes colores que danzan al ritmo de la música crean un ambiente mágico y cautivador. Es cierto. Recuerdo haber visto espectáculos de luces láser que me dejaron completamente hipnotizado. Sí. Y en los últimos años, hemos visto cómo el láser se ha incorporado a otras formas de entretenimiento, como los videojuegos y las proyecciones en 3D. Correcto. Es como si el láser hubiera añadido una nueva dimensión a la experiencia del entretenimiento. Exactamente. El láser ha permitido crear experiencias más inmersivas y emocionantes. Ya veo. Y estoy seguro de que seguiremos viendo nuevas y sorprendentes aplicaciones en el futuro. Muy bien. Pero antes de aventurarnos en el futuro, creo que es importante recordar que el láser no solo es una herramienta poderosa, sino también un objeto de estudio fascinante en sí mismo. Tienes razón. Su funcionamiento se basa en principios de la física cuántica. Y comprender cómo funciona nos ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea. Es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia básica puede dar lugar a aplicaciones tecnológicas que transforman nuestra vida. Precisamente, y eso nos lleva a la última parte de nuestra inmersión profunda en el mundo del láser. Sí. Prepárate para explorar algunos de los aspectos más curiosos y sorprendentes de esta tecnología. Prepárate. Desde los láseres más potentes del mundo hasta las aplicaciones más inesperadas. Te vas a sorprender. Me muero de ganas de saber más. En la próxima parte, sumerjámonos en las curiosidades y las sorpresas que el mundo del láser tiene reservadas para nosotros. Hasta la próxima. De vuelta a nuestra inmersión profunda en el mundo del láser. Sí, aquí estamos. En las dos partes anteriores, hemos visto cómo funciona un láser y cómo se utiliza en campos tan diversos como la medicina, la industria y el entretenimiento. Exacto. Ahora, en esta última parte, quiero explorar el lado más curioso y sorprendente de esta tecnología. Bien. ¿Estás listo para entrarnos en el lado del láser? Por supuesto que sí. El mundo del láser está lleno de curiosidades y anécdotas fascinantes. Por ejemplo, ¿sabías que el láser más potente del mundo se encuentra en Estados Unidos? No. En el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore,
¿En Livermore? Se llama National Ignition Facility y es capaz de generar pulsos de luz con una potencia inimaginable. ¿De cuánto estamos hablando? 500 teravatios. 500 teravatios, eso es. Bueno, no puedo ni imaginar la cantidad de energía que representa. Se hace muchísima energía. ¿Y para qué se utiliza un láser tan potente? No me digas que es para destruir planetas. No te preocupes, no es para destruir planetas. Menos mal. Aunque, si te soy sincero, sí. El objetivo principal de este láser es casi igual de impresionante. A ver. La investigación en fusión nuclear. Wow. Los científicos esperan poder utilizar la energía del láser para comprimir y calentar una pequeña cápsula de combustible hasta alcanzar las condiciones necesarias para iniciar una reacción de fusión. O sea, que están intentando recrear el poder del Sol en la Tierra. Exactamente. Suena a ciencia ficción, pero al mismo tiempo es increíblemente emocionante. Es un gran desafío. Si lo consiguen, podríamos tener una fuente de energía limpia, segura e ilimitada para el futuro. Esa es la idea. La fusión nuclear es uno de los grandes retos científicos de nuestro tiempo. Sí. Y el láser está jugando un papel fundamental en esta investigación. Sin duda. Pero no solo eso. No. La tecnología láser sigue evolucionando a un ritmo acelerado. Es verdad. Y en los próximos años podemos esperar ver láseres más pequeños, más eficientes y con nuevas capacidades. Totalmente. Por ejemplo, ¿qué tipo de nuevos láseres se están desarrollando? Bueno, por ejemplo, se están investigando láseres que pueden emitir luz en el rango de los terahercios. Una región del espectro electromagnético que se encuentra entre las microondas y la luz infrarroja. Ya veo. Esos láseres de terahercios podrían revolucionar campos como las comunicaciones, la seguridad y la medicina, ya que permiten penetrar materiales opacos sin dañarlos. Suena fascinante. Imagina poder ver a través de las paredes con un láser de terahercios. Sí. Sería como tener visión de rayos X. Sí, algo así. Aunque, como siempre, es importante recordar que cualquier tecnología puede usarse para el bien o para el mal. Claro. Pero dejando de lado las posibles aplicaciones negativas. Sí. Los láseres de terahercios tienen un potencial enorme en campos como la detección de explosivos, el control de calidad en la industria alimentaria y la detección temprana de cáncer de piel. Qué increíble, es realmente impresionante cómo la tecnología láser sigue abriendo nuevas posibilidades. Sí. Y hablando de posibilidades, he leído sobre el uso del láser para la limpieza de obras de arte. Sí. Eso es cierto. Se puede usar un láser para limpiar un cuadro sin dañarlo. Sí, es cierto. El láser se ha convertido en una herramienta valiosa en la restauración de obras de arte. Ya veo. Gracias a su precisión, se pueden eliminar capas de suciedad. Barniz o pintura sin dañar la superficie original de la obra. Qué interesante. Nunca se me habría ocurrido que un láser pudiera usarse para algo tan delicado. Es una herramienta muy precisa. Y hablando de aplicaciones inesperadas, sí. ¿Qué me puedes contar sobre el uso del láser para la detección de gases? Los láseres se utilizan en una técnica llamada espectroscopia de absorción. Espectroscopia de absorción. Que permite identificar y cuantificar la presencia de diferentes gases en una muestra de aire. Esta técnica tiene aplicaciones en la monitorización de la contaminación atmosférica, el control de procesos industriales e incluso en la detección de explosivos. Wow. Es como si el láser fuera un detective molecular. Un detective molecular. Capaz de identificar la huella dactilar de cada gas. Wow. El láser como un detective molecular. ¿Sí? Es increíble cómo una sola tecnología puede tener tantas aplicaciones diferentes. Es verdad. Y no olvidemos las aplicaciones del láser en la creación de nuevas formas de arte. Los espectáculos de luces láser, los hologramas y las instalaciones de arte con láser son solo algunos ejemplos de cómo el láser ha inspirado la creatividad y la expresión artística. Totalmente. El láser no solo es una herramienta científica e industrial, sino también una fuente de inspiración para el arte y de la cultura. Y para finalizar nuestra inmersión profunda en el mundo del láser, me gustaría recordar la importancia de la seguridad al utilizar esta tecnología. Claro. Los láseres pueden ser peligrosos si no se utilizan correctamente. Ya que la luz concentrada puede dañar los ojos y la piel. Es cierto. Siempre hay que tener cuidado al usar láseres y seguir las medidas de seguridad adecuadas. Por supuesto. Pero bueno, dejando de lado las precauciones, creo que podemos decir que el láser es una tecnología fascinante. Sin duda. Que ha transformado nuestra vida de muchas maneras y que seguirá haciéndolo en el futuro. Totalmente. El láser es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia básica puede dar lugar a aplicaciones tecnológicas que cambian el mundo. Y quién sabe qué nuevas sorpresas nos depara el futuro del láser.
¿Quién sabe? El futuro es incierto. Eso es lo emocionante de la ciencia, ¿verdad? Sí. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Siempre hay algo nuevo. Gracias por acompañarme en esta inmersión profunda en el mundo del láser. De nada, un placer. Ha sido un viaje fascinante. Igualmente, ha sido un placer hablar contigo. Hasta la próxima. ¡Adiós! Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy vamos a explorar el mundo de la mantis religiosa. Ya sabes, esa criatura famosa por su postura, como si estuviera rezando. Sí, la mantis religiosa, un insecto que te aseguro esconde mucho más que una simple pose piadosa. No se queda de la apariencia, ¿verdad? Exacto. Usaremos la entrada de Wikipedia en español como base para nuestro viaje. Me gusta la idea. Wikipedia siempre es un buen punto de partida. ¿Por dónde empezamos? Bueno, podríamos empezar por su aspecto. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Qué la hace tan especial, tan diferente? Bueno, la mantis religiosa, más allá de su pose, tiene un diseño increíble, pensado para la caza. Interesante. Tiene un tórax alargado, unas antenas finas, como hilos, que detectan cualquier movimiento. Ah, sí. Y esa capacidad de girar la cabeza casi por completo. 180 grados, imagínate. Una mosca tranquila, disfrutando del sol, y de repente, asas. Unos ojos enormes la observan desde una cabeza que gira casi por completo. Intimidante. Desde luego. Y no olvidemos sus patas delanteras, esas armas que parecen siempre listas para atrapar a su próxima víctima. Sus famosas patas. Siempre en esa postura, como esperando el momento perfecto. Son la clave de su éxito. Espinosas, fuertes y con una velocidad increíble. ¿Sabías que pueden atrapar a una mosca en pleno vuelo? Ah, es impresionante. Y hablando de su presencia en el mundo, me sorprendió saber que no es originaria de todas partes. Ah, no. Pensaba que era un insecto bastante común en todo el mundo. No, la mantis religiosa es nativa del viejo mundo. Eso incluye Europa, Asia y África. Entiendo. Entonces, ¿cómo llegó a América? No me la imagino cruzando el océano. Fue introducida a finales del siglo XIX, alrededor de 1899. ¿Y cómo sucedió eso? Se cree que llegó en un barco, uno que transportaba plantas. Vaya, qué viaje. Y a pesar de ser una especie introducida, se ha adaptado muy bien. Incluso es el insecto oficial de Connecticut. Es curioso, sí. Pero hablemos de otra característica, su camuflaje. Sí. ¿Cómo logran mimetizarse también con el entorno? Parecen desaparecer. La mantis religiosa puede ser de dos colores, verde o marrón. ¿Y de qué depende? Del ambiente donde realiza su última muda. Si muda entre hierbas, será verde. Si lo hace entre ramas secas, será marrón. Increíble, como un camaleón. Se adapta al entorno para cazar mejor. Exactamente, el camuflaje perfecto. Y hablando de cazar, ¿listo para algunos detalles sobre su apetito? Siempre listo para las sorpresas. Sé que son depredadoras, pero ¿cómo cazan? La mantis es la reina de la paciencia. Se queda inmóvil, esperando. ¿Con las patas juntas? Sí, esperando a que una presa se acerque. ¿Y cuando la presa está cerca? Baba Mai. ¿La atrapa? Exacto. Con una velocidad increíble. Y una vez atrapada, no hay escapatoria. La mantis empieza a comerla. Se va. ¡Guau! Eso sí que es eficiencia. ¿Y su dieta qué comen? Son muy selectivas. Para nada. Su menú es muy variado. Desde insectos hasta colibríes. Colibríes, en serio. Un insecto tan pequeño cazando un ave. La naturaleza está llena de sorpresas. La mantis usa su fuerza y precisión para someter a presas más grandes. Impresionante. Y bueno, no podemos olvidar un tema clave. La reproducción. Un tema fascinante y un poco controvertido. Sí, aquí entra el famoso canibalismo sexual. Exacto. Las hembras devorando a los machos después del apareamiento. Es tan común como dicen. Es cierto que ocurre, pero no es tan frecuente como se cree. ¿Y cómo funciona? La hembra libera feromones para atraer al macho. Y a veces sí, lo ve como alimento. Pobre macho. Atraído por la promesa de amor. Y termina como cena. Un riesgo que corren sin duda. Pero insisto, no es la norma. Entiendo. ¿Y la puesta de huevos? ¿También tiene algo especial? Por supuesto. La hembra deposita sus huevos en otoño, en unas estructuras llamadas otecas. Otecas. Imagina una cápsula de espuma, adherida a una rama. Interesante. ¿Y cuántos huevos hay dentro? Cientos. Entre 200 y 300. ¡Huella! Y no todos sobreviven, ¿verdad? No. Las crías de mantis también practican el canibalismo. ¿En serio? Se comen entre ellas. Sí. Las que tardan en escapar corren ese riesgo. La vida de una mantis es una lucha constante, desde el nacimiento. Increíble. Parece que la vida de una mantis es una batalla campal. Desde que nacen hasta que se reproducen. Una lucha constante.
pero también un ejemplo fascinante de adaptación. La mantis religiosa nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza. Una complejidad que a veces puede ser cruel, pero siempre fascinante. Sin duda. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa. Volvemos en un momento para seguir explorando el mundo de la mantis religiosa. Volvemos a nuestra inmersión en el mundo de la mantis religiosa. Ya conocemos su aspecto, sus hábitos de caza. Ahora me gustaría explorar su relación con los humanos. Interesante. Un insecto tan pequeño y tantas reacciones que provoca en nosotros. ¿A qué te refieres exactamente? Pues, la mantis religiosa despierta curiosidad, pero también temor. Es verdad. Yo recuerdo que de niño, la primera vez que vi una, me dio un poco de miedo. Es normal ese aspecto, esos ojos grandes. Parecía un extraterrestre, con esa pose tan rara. Y los mitos que se han creado a su alrededor, claro. Pero en realidad no son peligrosas para los humanos, ¿verdad? No representan ningún peligro. Ni siquiera son venenosas, no pueden transmitir enfermedades. No, para nada. De hecho, si una mantis viera un humano, probablemente ni lo vería como amenaza. ¿En serio? Lo vería como un simple soporte. O una fuente de sombra en un día soleado. Menos mal. Entonces, esos mitos de mantis que atacan personas. Son solo eso, mitos. Me tranquiliza saberlo. Y hablando de su visión, he leído que pueden ver en 3 dimensiones. Sí, es cierto. La mantis religiosa posee visión estereoscópica. ¿Y eso qué significa? Que puede calcular distancias con precisión y eso le ayuda a cazar. Qué interesante. Un sistema visual tan sofisticado. En un insecto tan pequeño. La naturaleza es increíble. Y más allá de su papel en el ecosistema, la mantis también ha inspirado a los humanos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿sabías que hay estilos de artes marciales inspirados en la mantis? Artes marciales, inspiradas en la mantis. No me lo puedo creer. Sí. Hay un estilo de kung fu que se llama mantis religiosa. ¿Y en qué se basa? En los movimientos rápidos y precisos que utiliza para cazar. Entiendo. Movimientos ágiles, fluidos. Exacto. Rapidez, precisión y potencia. Imitando la forma en que la mantis ataca. Increíble. La observación de la naturaleza inspirando disciplinas tan diferentes. Y la mantis también está presente en la cultura popular, ¿no? Claro, en películas, libros, videojuegos. Recuerdo una película de terror, con una mantis gigante aterrorizando un pueblo. Su aspecto, su comportamiento, la hacen perfecta para ese tipo de historias. Sin duda. Esa pose, esos ojos, tienen un aura de misterio. Y a pesar de esa imagen, también hay quien la ve como un insecto beneficioso. Es un excelente controlador de plagas. Se alimenta de insectos que pueden dañar las plantas. Ah, vale. La próxima vez que vea una en mi jardín la dejaré tranquila. Buena idea. Son aliadas valiosas en el control biológico. Me alegra saberlo. Y hablando de su presencia, ¿sabías que la mantis religiosa se cría en cautiverio? Sí, se cría como mascota exótica. Como mascota. ¿En serio? Su comportamiento, su aspecto, la hacen una opción popular entre los amantes de los insectos. Un insecto que antes generaba temor. Ahora es un animal de compañía. A medida que la conocemos, vamos desmitificando su imagen y apreciando su singularidad. Totalmente. ¿Y qué te parece si ahora nos adentramos en el mundo de los nombres que recibe? Me parece una excelente idea. Los nombres populares de un animal nos dicen mucho sobre su relación con el ser humano. Empecemos por el más común. Mantis religiosa. ¿De dónde viene ese nombre? Mantis viene del griego. Significa profeta o adivino. Interesante. Se cree que el nombre se debe a la postura de sus patas. Ah, claro. Como si estuviera rezando. Y religiosa, para reforzar esa imagen. La mantis, con las patas juntas, la cabeza inclinada. Siempre ha evocado una sensación de misticismo, de conexión con lo divino. Fascinante. ¿Y qué otros nombres recibe en el mundo hispanohablante? En México, por ejemplo, se la conoce como Campamocha, Santa Teresa o Mecedora. Qué curioso. En República Dominicana, Esperanza. En Venezuela, Tara o Cerbatana. Cada nombre con su propia historia. En Argentina y Uruguay, Mamboreta. Una palabra guaraní. Guaraní. Sí. Y en Paraguay también se usa un nombre guaraní. En Boise, que significa madre de la serpiente. Madre de la serpiente. Qué nombre tan peculiar. Quizás por la forma de su cuerpo o por su capacidad de camuflaje que la asocia con la serpiente. Puede ser. Y en España. En algunas regiones se la conoce como tatadios, comepiojos o matapiojos. Vaya. También matacaballo o armacaballo. Increíble la cantidad de nombres. Cada uno reflejando alguna característica o la relación que ha tenido con las personas. La mantis religiosa ha inspirado muchos nombres. Es una muestra de la fascinación que ha ejercido a lo largo de la historia. A pesar de su pequeño tamaño, ha dejado huella en nuestra cultura.
Y en nuestra imaginación. Sin duda. La mantis religiosa nos invita a mirar más allá de las apariencias y a descubrir la belleza del mundo natural. Y para seguir descubriendo esa belleza, ¿qué te parece si nos adentramos en otro aspecto fascinante? ¿Sabías que la mantis religiosa tiene un solo oído? Ah, sí. Otro de esos detalles que la hacen tan peculiar. Y que quizás no muchos conocen. Intriga. Cuéntame más. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de la mantis religiosa. Hemos hablado de su aspecto, su comportamiento, su dieta, su reproducción, incluso de los nombres que recibe, pero aún quedan sorpresas. Me encanta cuando dices eso. Significa que hay algo fascinante por descubrir. ¿Qué nos queda por explorar? Bueno, hablemos de un detalle que mencionamos antes, la capacidad de la mantis para girar su cabeza. 180 grados. Sí, es algo que siempre me ha llamado la atención. Es el único insecto que puede hacerlo. Sí, es una característica única. Le da una gran ventaja para cazar. Claro, puede detectar presas y depredadores sin tener que mover el cuerpo. Exacto. Permanece inmóvil, camuflada y gira la cabeza para explorar. Como una bar. Observa todo sin moverse. Y también puede seguir a sus presas con la mirada, ¿verdad? Correcto. No pierde de vista su objetivo. Y en el momento preciso, ataca. Hablando de precisión, ¿recuerdas que mencionamos lo de su oído? Sí, su único oído. Me quedé con la curiosidad. Es otro detalle que la hace tan peculiar. Y es que su oído no está en la cabeza. ¿Dónde está entonces? En el tórax. Entre las patas. En el tórax, qué increíble. Y puede oír bien con ese oído tan especial. Aunque solo tiene uno, puede detectar sonidos de alta frecuencia. Ultrasonidos. Ultrasonidos. Eso que nosotros no podemos oír. Exacto. Y los usa para detectar a sus depredadores, los murciélagos. Claro. Ahora entiendo. Es una herramienta de supervivencia. Correcto. Cuando oye un murciélago, realiza maniobras para esquivarlo. Fascinante. La mantis tiene mecanismos de supervivencia increíbles. Cada detalle, por pequeño que sea, tiene una función. La mantis religiosa es un ejemplo perfecto de la sabiduría de la naturaleza. Totalmente de acuerdo. Hemos descubierto que la mantis religiosa es mucho más que un insecto con una pose curiosa. Es una criatura fascinante. Llena de secretos y adaptaciones sorprendentes. Sin duda. A través de esa inversión hemos aprendido mucho. Y con esto creo que hemos llegado al final de nuestra inversión en el mundo de la mantis religiosa. Espero que la hayas disfrutado. Ha sido un placer. La mantis religiosa, con su aspecto y su comportamiento, nos ha demostrado la capacidad de la naturaleza para sorprendernos. Te invitamos a seguir explorando, a investigar, a cuestionar y a maravillarte con el mundo natural. Porque en cada rincón del planeta hay historias fascinantes esperando ser descubiertas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.